Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Tenemos en esta ocasión la segunda sesión de Verdad sobre el Cristianismo, ¿no? Que trata sobre pues, el plan de retorno, de aquello que pues, hablamos en la primera sesión, un poco, bueno, cuál es el plan de retorno y cuál es el plan de Dios para que cada uno vuelva pues, a esa situación original. En esta ocasión pues, nos acompaña. Estoy gratamente agradecido con el Padre Luis Miguel. Entonces, un poco para que conozcan al Padre Luis Miguel, pues es un sacerdote que se ordenó en el 2019 en Roma, es comunicador social y de periodismo en la Universidad de La Sabana. Se graduó en el 2013, padre, si estoy en lo correcto. Le fascina el fútbol, ¿no? Lastimosamente la cuarentena lo tiene pues alejado de las canchas. En este momento pues es capellán del Centro Cultural Monteverde, es cofundador de Interaction Group en Roma y cofundador de Sacerdote a Bordo, que es una iniciativa de unos sacerdotes pues, para tener contacto con la gente y para tenernos a nosotros actualizados. Entonces, pues nada, Padre Luis Miguel, bienvenido, muchísimas gracias y damos inicio a esta sesión. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes si están en otro país que no sea Colombia y ya sea tarde. Muchas gracias a Miguel Ángel por la invitación a este curso tan interesante, estas iniciativas tan buenas que están surgiendo a raíz de la pandemia. Y bueno, pues damos inicio a esta sesión que como bien marca pues ahí la primera diapositiva, ha sido llamados desde el exilio, el plan de retorno. Los que asistieron a la sesión anterior recordarán que Miguel Ángel trató de diferentes maneras precisamente el inicio, es decir, todo lo que se refiere a la creación, al pecado original, y por lo tanto hoy vamos a abordar de una manera muy concreta el plan de retorno, es decir, cuando hablamos de retorno es que se abandonó un lugar originario y hay que pensar la manera de regresar a ese sitio. Por lo tanto, lo que vamos a tratar hoy es el plan de Dios a partir del pecado original. Como Dios, pues que tenía un plan originario para el hombre, intenta arreglar de una manera concreta ese plan que el propio hombre con su libertad frustró. Y Dios intenta de una manera muy particular rehacer eso que el hombre, como decimos, pues digamos que alteró los planes que tenía el Señor al inicio. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo primero, y es que pues hoy básicamente lo que vamos a hacer es un resumen muy rápido de la Biblia. Lo que vamos a hacer es fundamentalmente tratar en estos 40-45 minutos, que espero conseguir, digamos, respetar el tiempo previsto, vamos a tratar fundamentalmente de la historia de la salvación. La historia de la salvación que, como sabemos, está contenida en los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Y antes de empezar quería pues poner un presupuesto inicial que es este. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, hay dos criterios fundamentales para interpretar la Biblia, o dos criterios que hay que tener siempre presentes, digamos, para como presupuesto de la interpretación, que son el contenido y la unidad. Y uno de esos dos temas, una de esas dos palabras van a ser muy importantes para esta sesión, que va a ser precisamente el de la unidad. Porque digamos que hay muchísimas maneras de abordar la Biblia. Como explicó Miguel Ángel en la sesión anterior, la Biblia pues es un conjunto de libros que fueron escritos en diferentes épocas, bajo diferentes influencias culturales, por diferentes autores y con diferentes perspectivas históricas, que contiene también además diferentes géneros literarios. Por lo tanto, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, cuando una persona como cualquiera de nosotros, pues digamos que se emociona y dice, bueno, buenísimo, voy a leer la Biblia, maravilloso. Y empieza a leer la Biblia y al quinto libro pues ya está súper perdido, porque la Biblia pues es un libro muy complejo, muy rico y por lo tanto requiere de, digamos, no solamente de orientación, sino también de precisamente lo que acabamos de decir, de tener en cuenta su contenido y también su unidad, porque la Biblia no es una receta aleatoria,
O sea, no es que el Señor al transmitirnos la historia de la salvación nos la transmite pues como surja, porque evidentemente la Biblia tiene autores humanos, pero la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto no hay aleatoriedad, sino que Dios tiene una intención muy concreta al transmitirnos lo que nos transmite. Por eso también es importante que no perdamos de vista que aunque sea un libro muy complejo, también tiene una unidad. También la Biblia tiene hilos conductores. Y precisamente lo que vamos a tratar en esta sesión es eso, uno de los posibles hilos conductores de la Biblia para entender mejor la historia de la salvación. Y esta es la palabra clave de esta sesión, la alianza. ¿Por qué? Porque hay grandes teólogos de muchos siglos, también bastantes teólogos modernos, actuales, es decir, que están ahora mismo vigentes y trabajando, sostienen que probablemente esta es la palabra que mejor resume el hilo conductor de la Biblia, la palabra alianza. Y entonces, evidentemente, antes de adentrarnos en la historia de la salvación, tendríamos que definir qué entendemos por alianza. Y estas son las dos definiciones que nos van a servir para entender lo que es la alianza en el contexto que estamos tratando en esta sesión. La alianza la podemos definir de dos maneras, como un medio legal para incorporar a alguien a la propia familia y como la ampliación del parentesco mediante juramento. Los dos ejemplos más claros para esto son, sin duda alguna, el matrimonio y la adopción. Son dos tipos de alianza muy concretos en los cuales se cumple esta definición, medios legales por los cuales se incorpora a alguien a la propia familia. Antes de un matrimonio, pues entra, no sé, pues entra Luis y entra María, entra, no sé, pues Luis Pérez y María Rodríguez entran a la iglesia siendo Luis Pérez y María Rodríguez y salen de la iglesia siendo el señor y la señora Pérez Rodríguez. Antes y después son personas distintas. ¿Por qué? Porque entre medios hay una alianza, hay una incorporación a la propia familia. Luis incorpora a su familia a María, María incorpora a su familia a Luis. Y desde ese momento son marido y mujer. O, pues Luis y María deciden adoptar a Pedro y entonces Pedro pasa a ser su hijo. La alianza en este caso es un medio legal para incorporar a alguien a la propia familia o la ampliación de la propia familia, la ampliación del parentesco mediante juramento. Esto es lo que entendemos por alianza dentro del contexto bíblico que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. Pero antes de meternos en la historia de la salvación, hay otro concepto clave, y es este, mediador. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de mediadores. Si la Biblia tiene un hilo conductor que es la alianza, es importante recordar que Dios establece las alianzas de una manera muy concreta, a través de mediadores. Es decir, Dios establece alianzas con el hombre, pero lo hace siempre a través de mediadores. ¿Quiénes son los mediadores? Los representantes de un grupo con el que se hace una alianza. El mediador es, como indica su nombre, una persona que puede entrar en diálogo con las dos partes. Una persona que puede entrar en diálogo con este lado y con este lado, y por lo tanto puede establecer un puente. Entonces, segunda palabra clave de esta sesión, mediador. Las dos palabras clave, como hemos dicho, alianza y mediador. Pero hay un tercer elemento importante y es este, el monte. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, nos damos cuenta de que si la alianza es el hilo conductor y los mediadores son las personas que Dios elige para establecer su alianza, hay un tercer patrón que siempre se repite y es que las alianzas siempre tienen lugar en un monte. Las alianzas que vamos a estudiar en esta sesión, todas tienen lugar en un monte. Y esto también nos marca que el monte es, o mejor dicho, esto nos marca también que la alianza puede ser uno de los hilos conductores, porque dentro de las alianzas hay patrones comunes. Y esto es bonito porque claro, los montes, digamos que popularmente son conocidos precisamente porque son lugares en los que se está muy cerca de Dios. O sea, los montes son lugares que por un lado nos ofrecen silencio y en el silencio podemos orar. Los montes son lugares que nos ofrecen perspectiva. Los montes son lugares que nos permiten contemplar la belleza de la creación. Entonces, y también se habla que cuando una persona pues tuvo una experiencia fuerte, se habla de las experiencias cumbre. Por lo tanto, el monte es un lugar que tiene
unas características y digamos, un papel en la historia que también los hace interesantes y que también vale la pena no perder de vista, porque nos hace ver precisamente que estamos encontrando patrones comunes que nos ayudan a entender la historia de la salvación, y la presencia del monte es una de ellas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es estudiar muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, vamos a estudiar las principales alianzas de la Biblia. Siempre con esos dos conceptos que ya estudiamos: la ampliación del parentesco mediante juramento. Entonces, empezamos con Adán. Ya Miguel Ángel explicó muchísimas cosas relacionadas con la historia de Adán y Eva, pero esto yo creo que es importante. Lo principal es que, pues, que la vida de Adán y Eva, de alguna manera, resumen el fin de nuestra vida. O sea, Adán y Eva son dos personajes históricos fundamentales para nosotros, porque el plan original de Dios con ellos dos refleja y sintetiza cuál es el plan de Dios con cada hombre. O sea, el fin de la vida de Adán y Eva es el fin de nuestra vida. Esta es una pregunta que todos nos hacemos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pues fijarse en Adán y Eva ayuda muchísimo a responder estas preguntas, que son preguntas existenciales que todos nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Para dónde voy? Pues fijarse en Adán y Eva ayuda muchísimo, y estas 5 características que vamos a mencionar nos van a ayudar mucho a nosotros, no solamente a entender la Biblia, sino a entendernos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo la Biblia apunta a eso, a que el hombre se comprenda a sí mismo. La Biblia apunta a que el hombre entienda quién es. De eso se trata la historia de la salvación. La historia de la salvación se resume en el deseo de Dios de que entienda el hombre quién es ese hombre. Es la historia del amor de Dios por nosotros, y el amor nos permite entender quiénes somos. Entonces, la Biblia nos dice 5 cosas sobre Adán y Eva que nos dicen cuáles son los rasgos que tenía Dios pensado para ellos dos. Primero, la Biblia nos dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Esto qué nos dice? Que Adán era hijo de Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque si vamos al Génesis capítulo 5, cuando Adán tiene a Set, recordamos que Adán tuvo a Caín y a Abel, y después de Caín y Abel tuvo más hijos. Pues cuando Adán tuvo a Set, la Biblia dice: Adán tuvo un hijo. No estoy leyendo el texto, lo estoy diciendo de memoria, quizás las palabras son exactas, pero la Biblia dice: Adán tuvo un hijo, tuvo a Set, a su imagen y semejanza. O sea, lo que la Biblia dice de Adán respecto a Set es lo mismo que la Biblia dice de Dios respecto a Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Set fue concebido a imagen y semejanza de Adán. Por lo tanto, hablar de imagen y semejanza, de lo que nos habla es de filiación. Hablar de imagen y semejanza, de lo que nos habla es de que Adán era hijo de Dios. Segunda cosa que nos dice la Biblia sobre Adán es que fue creado para que trabajara y cuidara la tierra. ¿Qué podemos deducir de esta afirmación? Que Adán era sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes lo que hacemos es precisamente esto: trabajar y cuidar lo que pertenece a Dios. El trabajo es un culto a Dios. El trabajo es exaltar la creación de Dios y ofrecerle ese trabajo y ese cuidado para la honra de Dios, para la gloria de Dios. Trabajar y cuidar la tierra es trabajar y cuidar la obra de Dios. Trabajar y cuidar la tierra es tomar lo que le pertenece de Dios, ofrecérselo y devolvérselo, que es lo que hacemos precisamente los sacerdotes: tomar lo sagrado y dárselo a quien le pertenece, que es al Señor. Por lo tanto, también Adán tenía un rol sacerdotal, y para los que han estudiado un poco más la doctrina cristiana, recordarán que el Concilio Vaticano II insistió en que también todos los cristianos, todos los bautizados, tienen el rol del sacerdocio común, porque todos pueden hacer de su vida una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, también Adán tiene un rol sacerdotal. La Biblia nos dice que Adán fue creado para que tuviera dominio sobre la creación. Y esta palabra dominio, como es evidente, no se refiere a tomar posesión y hacer lo que le dé la gana, porque precisamente acabamos de decir que Adán era sacerdote, es decir, tiene que dar gloria a Dios con lo que hace. Tener dominio quiere decir que Adán tenía el rol, la característica de rey. ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que tiene autoridad? El rey. Entonces Adán tenía también esas características de realeza. Estaba llamado a ser el rey de la creación, el hombre. Está llamado a ser el rey de la creación todavía.
Después nos dice la Biblia que Adán fue destinado para ponerle nombre a los animales. ¿Quién es el que pone nombre? El que crea algo. ¿Quién es el que tiene el derecho de nombrar algo y de ponerle un nombre? ¿Quién es el que tiene el derecho? El que lo crea. Si yo me invento una lámpara, pues tengo la potestad de ponerle el nombre lámpara. Si yo me invento un celular, pues tengo el papel, tengo la potestad de llamar a esta cosa que me inventé celular. Entonces, poner nombre, ¿a quién le corresponde? Al creador. Y Dios, que tiene esa potestad de ponerle nombre a las cosas, delega esa potestad en Adán. Al que crea la cosa le corresponde el derecho de nombrar esa cosa. Pero Dios lo que hace es delegar ese poder en Adán. Por lo tanto, Adán habla en nombre de Dios. Adán es el delegado de Dios. ¿Quiénes son los que hablan en nombre de Dios? Los profetas. Por lo tanto, Adán también tenía papel de profeta. Y finalmente nos dice que a Adán le faltaba una compañía adecuada. Y entonces es cuando el Señor Yahvé decide crear a Eva, porque Adán está con sus animalitos, pero se siente solo, le falta la compañía adecuada. Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a Eva. Y entonces a Adán le corresponde un último papel, que es el papel de esposo. Pero aquí hay un detalle muy interesante, y es que cuando Dios crea a Eva, solamente hay dos personas, Adán y Eva. Por lo tanto, Adán es el esposo de toda la humanidad. Toda la humanidad existente es la esposa de Adán en ese momento. Hay dos seres y por lo tanto Adán está llamado a ser el esposo de toda la humanidad existente. Y esto es bueno que lo recordemos porque vamos a ir dando saltos y al final de la sesión lo vamos a volver a decir porque, como vamos a ver, estas cosas van a ser patrones comunes. Entonces, Adán, esposo de toda la humanidad. No perdamos de vista este concepto. Adán, esposo de toda la humanidad, porque esto se va a repetir al final de la sesión con otra persona. Entonces, estas son 5 palabras clave que vale la pena que tengamos presentes, porque van a ser patrones comunes. Hijo, sacerdote, rey, profeta y esposo. Esos son los fines de la vida de Adán y esos son los fines de la vida de cada hombre. No tenemos tiempo de detenernos en cada uno, pero como vemos, en la figura de Adán encontramos grandísimas similitudes con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esto, pues simplemente lo dejo como dato curioso, porque ya dije lo de los montes. Y entonces, claro, algunos se podría preguntar, bueno, pero ¿y el monte de Adán cuál es? El monte de Adán es el Edén. El monte de Adán es el paraíso. ¿Por qué? Porque nos dice el Génesis que el Edén era el sitio del cual fluían los ríos que regaban toda la tierra y por lo tanto, si era el sitio del cual fluían los ríos, tenía que ser un sitio elevado. El Edén tenía que ser un sitio del cual podía bajar el agua hacia otros lugares. Por lo tanto, la tradición desde hace muchos siglos y también los propios israelitas consideraban que el Edén era un lugar elevado, que era un monte, o que al menos era una cumbre. Y por lo tanto, y de hecho el profeta Ezequiel, como vemos ahí, llama a Edén el monte santo de Dios. Por lo tanto, si alguno se estaba preguntando cuál era el monte de Adán, pues el monte de Adán es el propio Edén. Y hay indicios bíblicos que marcan que probablemente el paraíso tenía las características de una cumbre o de un monte. Entonces, empezamos con esta pregunta, ¿de dónde venimos? Pues fuimos expulsados del hogar paterno. De ahí es de donde venimos. ¿De dónde venimos? Del hogar de nuestro Padre Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya sabemos que Adán y Eva cometieron el pecado original. Esto lo explicó Miguel Ángel la sesión pasada. ¿De dónde venimos? Del hogar paterno. Y entonces, ¿qué pasa? Que el resto de la Biblia y el resto de la historia de la salvación, historia que estamos viviendo hoy y ahora, porque la historia de la salvación no se reduce a la Biblia, la historia de la salvación sigue sucediendo hoy, 8 de agosto del 2020, seguimos viviendo la historia de la salvación. El resto de la Biblia y de la historia se tratan precisamente de volver desde el exilio, volver al hogar paterno. Ese es el resto de la historia de la humanidad, volver al hogar del cual el hombre se autoexpulsó, porque realmente no es Dios el que expulsa a Adán, o sea, es Adán el que le manifiesta a Dios, yo no quiero estar aquí. O sea, si un hijo le manifiesta a su padre con sus acciones que no quiere estar en su casa, pues lo normal es que se vaya. Si un sacerdote le expresa a su Dios que no quiere estar en ese lugar, pues lo normal es que se vaya. Si un rey no quiere estar en el lugar al que está llamado a gobernar, lo normal es que se vaya. O sea, Adán y Eva se autoexpulsan del paraíso con sus acciones. Y por lo tanto, lo que Dios quiere a partir de ahora es devolvernos desde el exilio, desde la salida del hogar paterno, hacia ese sitio de nuevo. Ese es el resto de la historia de la salvación, volver desde el exilio, y por eso hemos llamado así también esta sesión.
Entonces, ahora pasamos al segundo personaje importante de este hilo conductor, que es Noé. Vamos a hablar de la alianza con Noé. Porque, ¿qué sucede? Pues que, como todos ustedes saben, Adán y Eva cometen un pecado, y ese pecado, que es el pecado original, se empieza a transmitir de generación en generación. Adán y Eva, digamos que tienen un código genético espiritual. Esto hoy en el siglo XXI es mucho más fácil de entender el pecado original, porque hemos estudiado la genética, y así como hay herencias genéticas físicas, pues podríamos decir de alguna manera que hay herencias genéticas espirituales. Entonces el pecado original deja marcado para siempre el código genético de Adán y Eva, y ese código genético espiritual que conlleva el pecado original se transmite de generación en generación. Aquí simplemente quiero dejar una cosa bastante clara, porque a lo mejor también alguien se está preguntando, pero bueno, ¿qué pasa con Adán y la alianza? Porque estamos diciendo que estamos hablando de alianzas, y la Biblia, si vemos las demás alianzas, siempre nos deja muy claro cuándo establece Dios la alianza con cada persona, es decir, con Noé, con Moisés, con Abraham, con David. Todas las demás alianzas son alianzas explícitas. En cambio, con Adán y Eva no hay una alianza explícita. No es que Dios diga, voy a establecer una alianza contigo y va a pasar tal cosa. Pero con Adán y Eva sí hay una alianza implícita. Y esto lo considera la Iglesia Católica así. De hecho, por eso traigo este texto, que es un texto litúrgico que se reza en el ritual de la profesión de la profesión de los religiosos. Es decir, cuando un religioso o una religiosa adopta el hábito, se reza esta oración. Y ahí se menciona a Eva y dice, cuando ella por engaño del demonio faltó a la fidelidad, rompiendo su alianza contigo. Estamos hablando de Eva y de la alianza que tenían Adán y Eva con Dios. Es decir, la Iglesia considera que Adán y Eva tenían una alianza real con Dios, aunque fuera una alianza implícita, aunque no fuera una alianza de palabra. Pero este texto litúrgico nos deja clarísimo que la Iglesia considera que con Adán y Eva también se estableció una alianza, y una alianza que luego vendría a ser rota con el pecado. Entonces dejamos claro que el Edén es un monte y que Adán y Eva también tienen una alianza con Dios, aunque sea una alianza implícita. Entonces, ¿qué sucede? Adán y Eva rompen el pacto, cometen el pecado original, rompen un puente. Usemos esta imagen. Dios y el hombre estaban unidos por un puente construido por Dios. Adán y Eva y Dios se podían comunicar porque existía un puente entre ellos. El pecado original rompe ese puente. Y la posibilidad de comunicación entre Dios entre Dios y Adán y Eva, es decir, entre Dios y los hombres, queda totalmente desfigurada, queda destruida. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Dios? Esta gente rompió el puente. Entonces, claro, Dios es un buen ingeniero. Entonces, un buen ingeniero, ¿qué hace? Este puente se acaba de caer. Entonces, un buen ingeniero, ¿qué hace? Dice, bueno, si este puente se acaba de caer, no puedo construir un puente igual, porque si construyo un puente igual, se va a volver a caer. O sea, sería ilógico que cuando se caiga un puente lo reconstruyan tal cual, idénticamente como era, porque se acaba de caer el puente, o sea, nos acaba de mostrar que no es tan firme. Entonces Dios hace este razonamiento, voy a volver a construir un puente, pero voy a construir un puente mejor, voy a construir un puente indestructible, voy a construir un puente eterno, voy a construir el mejor puente posible. Y de eso se trata el resto de la historia de la salvación. Y esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de Jesucristo, porque obviamente no estoy descubriendo nada si les cuento el final de la historia. Ese puente es Jesucristo. O sea, el puente que rompen Adán y Eva deja de existir, y Dios dice, yo no quiero dejar que haya, o sea, yo quiero que haya un puente porque yo amo a los hombres. Voy a volver a construir un puente, pero un puente indestructible. Ese puente es Jesucristo. Y entonces toda la historia de la salvación es el proceso de construcción de ese puente. Es el proceso a través del cual Dios va intentando poner un ladrillo tras otro para que ese puente vuelva a ser construido y definitivamente alcance su cúspide con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que es el puente indestructible y eterno. Ese es el razonamiento de Dios. Voy a construir un puente mejor que el que había antes. Entonces, vamos adelante. El siguiente personaje es Noé. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué Noé? ¿Por qué Dios elige a Noé? La Biblia nos lo deja claro. O sea, Dios elige a Noé sencillamente porque Noé fue el único que manifestó interés en Dios. Todas las demás personas estaban viviendo una vida totalmente, pues, egoísta, individualista. Estaban contaminados por el pecado original.
Y esto lo vamos a repetir en todas las alianzas. O sea, el pecado siempre está presente. El pecado nunca deja de hacer presencia. El pecado nunca deja de contaminar la acción del hombre. Y entonces, en la época de Noé se da la casualidad, se da la casualidad, no, se da la situación de que ese pecado es tan evidente, tan fuerte, tan marcado, que se da la situación de que solamente hay una persona y su familia que están interesadas en Dios, y es Noé. O sea, no es que Noé haya sido elegido porque Dios quería destruir a todos los demás. No, es que son los demás los que no estaban interesados absolutamente en Dios. Y como Noé fue el único que manifestó interés a Yahvé, Yahvé lo elige para que él y su familia sean las piedras sobre las cuales construir la nueva humanidad. Después del diluvio universal, Noé toca tierra en el monte Ararat. Este es el monte que corresponde a Noé. Y en ese monte, después del diluvio universal, Noé hace un sacrificio, que es precisamente el papel que cumplen los sacerdotes. Volvemos a hablar del papel sacerdotal de los mediadores de las alianzas. Noé hace un sacrificio que es precisamente lo que hace un sacerdote, tomar una víctima y ofrecérsela a Dios Padre, a Yahvé en este caso, pues como víctima de propiciación. Y en este caso también Noé lo hace como agradecimiento. Los sacrificios que se hacen a Dios se hacen por muchos motivos, por agradecimiento, por expiación, como petición. Y entonces, después del diluvio universal, Dios hace con Noé una alianza. Estamos hablando de la segunda alianza. La alianza que hace Dios con Noé es la promesa de no volver a destruir nunca más la humanidad. Y deja un arco iris como sello de esa alianza. Cuando Dios hace la alianza con Noé, surge el arco iris y Dios dice: nunca jamás voy a volver a destruir a la humanidad como lo acabo de hacer. Pero, aunque se haya restablecido la alianza entre Dios y el hombre, una alianza imperfecta, evidentemente, o sea, un puente todavía endeble, aunque se haya restablecido esa alianza, el mundo ya está herido, el pecado ya hizo presencia. Y en este caso se manifiesta con la presencia del miedo entre los hombres y los animales. Antes, con Adán y Eva, los hombres y los animales se podían relacionar sin problema. Ahora ya el miedo natural que hay entre nosotros y las fieras empieza a hacer presencia. Pero aunque esté ese miedo, la relación con Dios ya está restaurada. Es decir, hay un primer puente, hay un puentecito muy endeble, pero la relación ya está restaurada. Sin embargo, sucede algo que sucede también con todas las alianzas, y es que el puente que había entre Dios y Noé se cae. ¿Por qué? Porque Noé tiene también su caída, como la tuvo Adán y como la tendrán todos los mediadores. ¿Cuál es la caída de Noé? La borrachera y la desnudez. Nos cuenta el Génesis que Noé se embriagó de vino y tomó tanto que perdió el conocimiento y quedó tirado en su carpa totalmente desnudo. Esto, ¿qué pasa? Que sus hijos entran a la carpa, ven a su padre desnudo, y entonces eso es una afrenta para el orgullo de Noé, y la caída que en el fondo muestra que también en Noé estaba el pecado original. Y además es una caída muy interesante porque es una caída que tiene muchos factores comunes respecto a la caída de Adán. ¿Por qué? Porque hacen presencia los mismos elementos. Un fruto, en este caso el vino, que es producto de la uva, la desnudez, que es lo mismo que descubren Adán y Eva después del pecado, la vergüenza, porque Noé siente una profundísima vergüenza de que sus hijos lo hayan visto desnudo y que además uno de sus hijos se haya burlado de él, y precisamente porque Noé se siente afrentado por sus hijos que se burlaron de él por estar desnudo, algunos de sus hijos, no todos, lanza una maldición contra ese hijo que se había burlado de él. Son los mismos elementos de Adán y Eva: el fruto, la desnudez, la vergüenza y la maldición que viene como producto del pecado. Y entonces ese puente cae y entonces siguen las discordias entre los hombres, así como el pecado de Adán y Eva había dado como producto las discordias entre Caín y Abel. Esta caída de Noé trae como producto la continuación de las discordias que se manifiesta en la Torre de Babel, y que es un signo de que el pecado permanece. Pasamos a la tercera alianza. Como ven, pues vamos muy rápido porque pues tenemos poco tiempo y tenemos que tocar toda la Biblia, pero vamos a ir intentando dejar las ideas más claras posible, lo más claro posible. Personaje fundamental, Abraham. Abraham recibe de Dios 3 promesas: un gran pueblo, hacer de él un gran pueblo, sacar de él un gran nombre, y que Abraham se constituya en bendición para todas las naciones. Dios le hace esas 3 promesas a Abraham, pero después esas 3 promesas se convierten en alianzas.
porque primero Dios le promete a Abraham y un tiempo después cada una de esas promesas se va cumpliendo y esas promesas cumplidas se convierten en alianzas. Le nace un hijo, Isaac, esa alianza se convierte también en promesa de que será padre de reyes y nombres grandes, y la alianza más importante, bueno, no la más importante, sino la cumbre de las tres, porque las tres tienen mucho que ver, es que Dios le promete a Abraham que en su simiente serán bendecidas todas las naciones. Su simiente se refiere precisamente pues a su descendencia. Pero ¿qué pasa? Que con Abraham también se da una caída, porque uno diría, pero ¿por qué Abraham si Abraham hizo todo bien? No, Abraham también tuvo su caída, porque Abraham dudó de Dios en un momento concreto. ¿Cuándo? Cuando Dios le prometió vas a tener un hijo. Abraham era muy anciano, nos dice la Biblia, y su mujer era estéril. Pero Dios le dice, no te preocupes, yo sé que tú eres anciano, yo sé que tu mujer es estéril, pero dame tiempo, déjame que en el momento oportuno tú vas a tener un hijo. Pero Abraham se empieza a impacientar porque dice, no, pero es que yo me voy a morir y esto no va a pasar. Y claro, del nacimiento del hijo dependían todas las demás promesas. Si esa primera promesa no se cumplía, las demás tampoco, porque eran consecutivas. Y entonces Abraham se desespera, se impacienta y entonces tiene un hijo con su esclava. Y nace Ismael. Pero cuando nace Ismael, Dios le dice, no, Abraham, ya te dije que no. O sea, ten paciencia. No vas a tener un hijo con tu esclava. Yo te prometí que vas a tener un hijo con tu mujer. Ten paciencia, por favor. Pero esa caída de Abraham también pues traerá discordias, porque Ismael tendrá problemas con Isaac, habrá un montón de situaciones difíciles, precisamente porque Abraham no supo tener paciencia con Dios en el momento en el cual Dios le prometió que iba a tener un hijo. Sabemos cómo sigue la historia, finalmente nace Isaac de Sara. ¿Y qué sucede? Que viene lo más importante, vamos a volver atrás un momento porque ¿qué pasa? Que esta tercera alianza, la de la simiente, sucede precisamente después del sacrificio de Isaac, que como sabemos no tuvo lugar. Esto tuvo lugar en el monte Moria, el sacrificio de Isaac, que luego Dios le dice que no quiero que sacrifiques a tu hijo, simplemente estaba poniendo a prueba tu fe. Y esto, aunque no tenemos tiempo, sería muy interesante estudiarlo y que ustedes lo estudien por su cuenta, pero es que Isaac es la figura de Cristo. O sea, Dios le pide a Abraham que haga precisamente lo que Dios va a hacer, que es sacrificar a su hijo unigénito en el monte Moria. El Hijo de Dios acaba siendo sacrificado en el Calvario. Por eso la teología siempre ha entendido a Isaac como una figura de Cristo, porque además la Biblia nos dice un detalle muy interesante, y es que era Isaac el que llevaba la leña. ¿Quién lleva la leña? El más fuerte de los dos. O sea, Abraham solamente llevaba un cuchillo. Isaac llevaba la leña. O sea, la Biblia nos dice que Isaac ya era más fuerte que Abraham. Probablemente Isaac ya era un joven robusto, era el que podía llevar la leña. O sea, Isaac no fue forzado por Abraham. Isaac podría haber escapado, podría haber violentado a su papá e irse de ahí, porque era más fuerte. Isaac sube la leña voluntariamente, es un sacrificio voluntario como el de Cristo. Isaac subiendo la leña, ¿de qué nos habla? Nos habla de Cristo subiendo la cruz. En fin, podríamos seguir, pero la principal alianza o la cumbre de la alianza tiene lugar precisamente aquí, cuando Dios ve que Abraham tiene fe y le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones, porque no me has negado la vida de tu hijo. Pasamos a la siguiente alianza, que es la alianza de Moisés. Y aquí hay dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque recordaremos que cuando hablamos de Adán, hablamos de que Adán era hijo, Adán era sacerdote, Adán era rey, Adán era profeta y Adán era esposo. Pues aquí sucede una cosa muy interesante, y es que Dios, después de Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, Dios empieza a tratar al pueblo de Israel con esas mismas características. O sea, esas características que antes pertenecían a un hombre, a un ser humano concreto, empiezan a pertenecer a todo el pueblo. O sea, si antes Adán era hijo de Dios, ahora es el pueblo de Israel el que empieza a recibir esos títulos. Y esto lo vemos cuando Dios se aparece a Moisés y le dice, dile al faraón, Israel es mi hijo primogénito. O sea, ese título de hijo ya lo empieza a recibir el pueblo entero. Y le dice a Moisés que le diga al faraón que deje ir a su hijo para que me sirva. Esta palabra para que me sirva es importante porque se refiere
al sacerdocio. Las 5 características de Adán empiezan a ser aplicadas al pueblo. El pueblo empieza a ser tratado como un pueblo sacerdotal, porque los que están llamados a servir a Dios son precisamente los sacerdotes. Entonces, como vemos, la alianza de Moisés es considerada una alianza filial y sacerdotal porque son los títulos que el Señor empieza a darle al propio pueblo. Y entonces, después de la salida de Egipto y todo esto que todos conocemos bien y que no voy a contar porque ustedes lo conocen y no tenemos tiempo, después de la salida de Egipto, el paso al Mar Rojo, en el monte Sinaí, y este es el monte de Moisés, el monte Sinaí, ya llevamos 4 montes, monte Edén, monte Ararat, monte Moria y monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés recibe los 10 mandamientos. ¿Y esto qué pasa? Que estamos hablando de que las alianzas son juramentos a través de los cuales se amplía el parentesco, a través del cual se amplía la familia. Pues eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel. Eso es lo que hace Dios con cada uno de los seres humanos. Decirle, yo voluntariamente te adopto como miembro de mi familia. Por eso dijimos que 2 figuras clave para entender la alianza son el matrimonio y la adopción, porque son 2 juramentos solemnes a través de los cuales incluyo a un nuevo miembro de mi familia. Esas son las alianzas. Y ese es el sentido de los 10 mandamientos. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, pues yo lo primero que hago es enseñarle cuáles son las normas de esa familia. O sea, cuando una familia adopta un hijo, lo primero que hace es decirle, bueno, en esta casa nos levantamos a las 8, comemos a la 1, lavamos los platos todos, nos rotamos para limpiar las ventanas. Eso es las normas familiares. Cuando llega un nuevo miembro, lo primero que se hace es explicarle las normas familiares. Eso es lo que hace Dios, darles a los israelitas los 10 mandamientos, las normas familiares. Tú eres mi hijo, pueblo de Israel. Estas son las normas de la familia, los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Que rápidamente la alianza empieza a ser rota por Israel. Moisés sube al monte a orar, se queda allí 40 días, el pueblo se desespera, piensa que Moisés ha muerto y le piden a Aarón que les haga un becerro de oro, porque pensaban que como hacían los egipcios, pues las figuras hechas por mano de hombre con oro representaban a los dioses. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la alianza queda rota. Y entonces Dios se enoja y le dice a Moisés lo mismo que le dijo a Noé, no, voy a destruir a toda esta gente y voy a hacer un nuevo pueblo a partir de ti. Y Moisés le dice, no, Señor, acuérdate que tú le habías dicho a Noé que no ibas a destruir a tu pueblo, por favor, ten misericordia. Entonces, Dios escucha a Moisés y dice, bueno, listo, no voy a destruir al pueblo, pero entonces tenemos que rehacer la alianza. Y la hacen con nuevas condiciones. Ustedes recordarán en el Evangelio que claro, los fariseos y los judíos tenían un montón de leyes, leyes legales, purificaciones, lavarse las manos, lavarse la ropa, lavarse un montón de cosas. Había una tal cantidad de leyes increíble. Pues, ¿qué pasa? Que esas leyes increíbles y que eran un poco agobiantes no son las leyes originales. Las leyes originales son solamente los 10 mandamientos. Pero, ¿qué sucede? Pues que el pueblo está continuamente rebelándose. Y entonces, como haría un padre de familia con un hijo rebelde, pues le dice, pues bueno, entonces ahora no vas a jugar PlayStation y ahora no vas a salir con tu novia y ahora, porque es que el hijo es talmente rebelde que hay que ir poniendo cada vez más cercas que impidan que haga tantas cosas malas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto? Recordemos que ese mismo recorrido lo hicieron Jesús, María y José. Jesús, María y José, cuando el niño estaba siendo perseguido por Herodes, tienen que ir de Israel a Egipto y volver. Jesús, María y José no se tardan 40 años, se tardan poquísimo porque Israel no está tan lejos de Egipto. Entonces uno dice, ¿por qué se tardan tanto los israelitas en el desierto? Muy sencillo, pues porque, perdón porque me pasé de diapositiva, muy sencillo, ¿por qué pasan 40 años? Pues porque hubo 9 rebeliones, 9 rebeliones, al menos 9 rebeliones, esas son las que están contadas, puede que haya más. Entonces Dios dice, bueno, es que esta gente es tan rebelde que esta gente no tiene derecho a ver la tierra prometida. Por lo tanto, ¿quién va a ver la tierra prometida? La siguiente generación. Y entonces la siguiente generación, pues tienen que pasar X años para que haya una nueva generación. Y por eso el pueblo pasa 40 años en el desierto, sencillamente porque era un pueblo rebelde, 9 rebeliones, para dejar de lado a ese Dios que los había salvado de Egipto. Tremendo. Y viene la caída de Moisés. ¿Cuál es la caída de Moisés? La duda frente a la roca. Hay un momento en el cual el pueblo tiene mucha sed, están en el desierto, 40 años,
están hartos, se rebelan, y entonces Moisés le dice, bueno, este pueblo está pidiendo agua, ¿qué hago, Señor? Y entonces el Señor le dice, bueno, con tu bastón golpea la roca y de ahí saldrá agua, la roca de Meribá. Y entonces aquí pasa una cosa, y es que Moisés duda. Y esto es muy fuerte, porque Moisés veía a Dios cara a cara, Moisés vio cómo se había abierto el mar rojo, o sea, Moisés ya había visto muchos prodigios, pero Moisés duda y dice, pero ¿cómo puede ser que vaya a salir agua de esta roca? Y entonces Moisés por un momento duda de Dios, y es esa duda lo que lleva a que Moisés no pueda ver la tierra prometida, porque el Señor dice, bueno, pero Moisés, todas las cosas que has visto que yo hago y ahora de repente te entra una duda, ¿cómo puede ser? Y luego efectivamente, pues es el castigo, entre comillas, de Moisés será que podrá ver la tierra prometida, pero no podrá entrar a ella. Y como vemos, pues como ha pasado con Noé, como ha pasado con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés sigue pasando lo mismo, y es que a pesar de que la alianza está siendo restaurada, las discordias están siempre presentes. Por lo tanto, esto que nos muestra que el pecado permanece. En todas las alianzas hay muestras de que el pecado permanece. Estoy insistiendo mucho en esto, ¿por qué? Pues porque es evidente que cuando llegue Cristo, la alianza perfecta, una de las consecuencias va a ser precisamente esta, que el pecado va a ser derrotado definitivamente. Las alianzas que hemos visto hasta ahora no derrotan el pecado definitivamente, pero esto es un detalle que sobre el cual estoy insistiendo, sobre todo para hacer énfasis en que la alianza de Cristo es la alianza definitiva. Viene la siguiente alianza, que es con el rey David. ¿Qué sucede entre la historia de Moisés y David? Pasan 500 años. Y entre esos 500 años, ¿quiénes vienen? Vienen Josué y vienen los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personajes que surgían de vez en cuando para gobernar al pueblo en situaciones concretas. Un juez era, por ejemplo, Sansón. Son personajes que Dios iba suscitando para que gobernaran al pueblo en situaciones concretas. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento de la historia en el cual el pueblo de Israel se da cuenta que es el único pueblo que no tiene rey. El pueblo de Israel era gobernado por jueces esporádicamente, pero todos los demás pueblos tenían reyes. ¿Por qué? Porque su rey era Yahvé, su rey era Dios, y Dios lo insistía, ustedes son mi pueblo, yo soy su rey, no se preocupen, no necesitan un rey, ya me tienen a mí. Pero no, el pueblo dice, no, queremos un rey que nos lleve a las batallas, no sé qué, y entonces, pues Dios dice, bueno, le dice al profeta Samuel, bueno, dales un rey porque me están rechazando, y entonces nombra a Saúl. Y después de Saúl viene David. Y este es el ciclo que se repite en los 500 años que pasan entre Moisés y David. El pueblo peca, el pueblo a causa de su pecado sufre, a causa del sufrimiento se arrepiente y a causa del arrepentimiento viene la salvación. Este es un ciclo que se repite continuamente a lo largo de estos 500 años que suceden entre Moisés y David. Y el ciclo finaliza precisamente cuando el pueblo pide un rey. Y entonces es nombrado Saúl, pero Saúl no estará a la altura de la misión que Dios le da, porque varias veces Dios le da una serie de indicaciones que Saúl no obedece, hasta que Dios ya se da cuenta de que ese rey es desobediente y que no es un rey a la medida de su corazón, y elige a David como el sucesor de Saúl. Y aquí hacemos no sé cómo decirlo, no sé si es un paréntesis o un punto, pues como aquí hacemos un parón que es importante no perder de vista, y es que David probablemente es el personaje más importante del Antiguo Testamento. Y alguno dirá, pero ¿por qué? O sea, si uno podría pensar que quizás el personaje más importante del Antiguo Testamento sea Moisés. Pero hay unas cosas muy interesantes respecto a David. Moisés es mencionado 800 veces, más o menos, en el Antiguo Testamento. Pero el 90% de esas 800 menciones tienen lugar en los primeros 6 libros de la Biblia. En cambio, el rey David es mencionado muchas más de 1000 veces, y es mencionado desde Ruth, que es su bisabuela, desde el libro de Ruth, hasta el final del Antiguo Testamento. O sea, desde el libro de Ruth, cuando aparece su bisabuela, hasta el final, David es mencionado continuamente, más de 1000 veces, muchas más de 1000 veces. David tiene un papel central en el Antiguo Testamento, probablemente es el personaje más importante. Quizás por nuestros recuerdos pensaríamos que es Moisés, pero es que David además inspira un montón de libros, o sea, los salmos, muchos los escribe David, otros los inspira David, otros los escribe gente por mandato de David. Todos los libros poéticos son inspirados por David. Y como veremos, David pues tiene un papel fundamental también respecto a la promesa sobre Cristo. Entonces, David es un personaje clave. ¿Y cuáles son los puntos clave de David?
primero que nombra a Jerusalén como capital, y a partir de este momento Jerusalén va a ser la ciudad más importante de la Biblia, sin duda, sin lugar a dudas. Por eso por eso David es tan central, porque David es el que convierte a Jerusalén en una ciudad importante, y luego Jerusalén será fundamental en toda la Biblia. Luego, David es el que introduce el culto musical. Hasta este momento, el culto de Moisés era un culto silencioso. David es el que introduce la música en el culto, y esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. En nuestras iglesias, en la liturgia, sigue habiendo música, y esto lo introduce David. Y David es llamado el ungido. David es llamado el ungido de Dios. El ungido en hebreo se dice Mesiah, y en griego Cristo. David es llamado por Dios mi ungido. En hebreo Mesiah, en griego Cristo. David es la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Central, es fundamental David en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que además David es fundamental porque David es el personaje que decide construir el templo de Jerusalén. Y a partir de ahora el templo va a empezar a ocupar un papel fundamental en el resto de la Biblia también. Jerusalén y el templo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esta alianza? David dice, bueno, yo vivo en una casa maravillosa, yo vivo como un rey, literalmente, y Dios pues vive en una carpa. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza está ahí en una carpa, está ahí en un tabernáculo móvil. Entonces David dice, no, vamos a construirle a Dios una casa como Dios manda. Y entonces cuando David tiene ese impulso interior de construirle a Dios una casa, Dios le dice, no, un momentico, yo soy Dios. Tú eres un simple pastor. Tú eres un simple pastor que yo elegí como rey. Tú eres quien eres porque te elegí yo. Tú no me vas a construir una casa a mí, la casa te la construyo yo. Y esta es la alianza que Dios hace con David. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de casa, hablamos de dos cosas. La casa se puede entender como un templo o como una dinastía. Y entonces cuando Dios le dice a David que va a construir una casa, le está diciendo que va a construir sobre él una dinastía. Así como hoy en día hablamos de la casa de Windsor o la casa de Orange, pues cuando hablamos de la casa estamos hablando de una dinastía. Dios le está diciendo, de ti voy a sacar una dinastía que va a durar eternamente. Dios le está prometiendo a David lo mismo que le prometió a Abraham. Es decir, que de ti saldrá la persona que será el centro de la dinastía que durará para siempre. Pero también el Señor le dice a David una cosa importante, y es que las promesas que Dios le está haciendo a David no las va a ver David en vida. Las promesas que Dios le hace a David se van a cumplir en su hijo y no en el propio David. Y entonces aquí es importante, ¿por qué? Porque ¿quién es el hijo de David? Salomón. Pero ¿quién es el hijo de David? Cristo también, ya lo veremos. Entonces, esta promesa a David que se realiza en su hijo tiene una doble lectura, porque se cumple en Salomón, pero se cumple en Cristo. Y Dios le dice a David que su hijo va a construir el templo, va a ser llamado hijo de Dios y reinará para siempre sobre Israel. Pero así como la promesa, perdón, vamos a repasar esto porque es importante. Entonces, recordamos cuáles son las 5 funciones de Adán: rey, sacerdote, hijo, esposo, profeta. Pues esas mismas funciones se van a cumplir en David. David es rey, y esto es evidente, es el rey David, por lo tanto no hay que explicarlo. Luego David es hijo, y uno de los salmos llama a David precisamente así, hijo de Dios. Luego David es sacerdote, otro salmo, un salmo que no compone David, sino que se refiere a David, eres como Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote importante del Antiguo Testamento. David es profeta, porque de hecho hay salmos proféticos, por ejemplo el Salmo 22, que es el que reza Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo lo escribió David y luego se acaba cumpliendo esa profecía en el propio Cristo. Y finalmente David es esposo, es el esposo del pueblo. En el momento en el cual Dios unge a David como rey, el pueblo llama a David huesos y carne tuya somos. Esta expresión solamente se dice otra vez en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Cuando Dios crea a Eva y Adán dice, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Pues esa misma expresión que Adán le dice a Eva es la que el pueblo le dice a David cuando es ungido. Huesos y carne tuya somos. David, el rey,
es constituido esposo de todo el pueblo. Adán era el esposo de toda la humanidad, David es el esposo de todo el pueblo. Pero viene la caída. En este caso la caída es en el destinatario de la promesa. Así como David recibe la promesa en su hijo, pues también será su hijo el que caiga. Obviamente David también tuvo una caída cuando tuvo un hijo con Betsabé y todo esto, pero la caída que daña la alianza es la caída de Salomón, porque David se arrepintió de su caída y en cambio Salomón no. Por lo tanto, Salomón es el que daña la alianza. Así como el hijo de David era el destinatario de la alianza, es el hijo de David el que daña la alianza. Y entonces siguen las discordias. Las tribus se separan, eran 12 tribus, las 10 tribus del norte dejan a Yahvé, acaban desapareciendo y solamente quedan 2 tribus, la de David, perdón, la de Judá y la de Benjamín. Clave porque Cristo es ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá. Muy bien, y eso marca que el pecado permanece. Punto clave, vamos avanzando, nos queda poco tiempo, pero bueno, creo que esto es importante. El templo de Salomón es central porque resume todas las alianzas. ¿Por qué resume todas las alianzas? Primero porque el interior del templo está inspirado en el Edén. Y nos dice la Biblia que dentro del interior del templo se pusieron flores y animales, imágenes de flores y animales, intentando evocar precisamente el Edén. El diseño está inspirado en el arca. El diseño exterior del templo también tiene algunas figuras del arca, porque tenía 3 niveles, etcétera, ¿no? Y esto nos habla de la alianza de Noé. El lugar, el templo es construido en el monte Moria, que es donde tuvo lugar el sacrificio de Isaac. La función, ¿cuál es la función? La de sustituir el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza. El templo viene a sustituir el tabernáculo y por lo tanto esto nos habla de la alianza de Moisés. Y finalmente, ¿cuál es la simbología? Pues el templo es la cúspide, la conclusión de la alianza con David. Por lo tanto, como vemos, el templo de Salomón es el resumen de todas las alianzas. Y esto también es bueno mantenerlo en la cabeza para lo que diremos después sobre Cristo. Y finalmente, el último paso antes de llegar a nuestro Señor es el de los profetas. Con los profetas sucede una cosa especial y es que con los profetas no se realiza una alianza, sino que los profetas empiezan a anunciar una nueva alianza. Porque ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel sufre una cosa muy grave y es que Dios le había prometido que la alianza definitiva sería la alianza de David, pero después de la caída de Salomón, el pueblo de Israel se va al traste, hasta el punto de que acaba exiliado en Babilonia sin templo y sin rey. Y hay, de hecho, pues salmos que hablan de esto, o sea, de cómo Dios nos ha prometido una alianza con David, y es que no tenemos ni rey, ni templo, ni nada. O sea, el pueblo de Israel estaba en su momento más bajo. Y entonces aquí sucede una cosa súper bonita, y es que precisamente en el momento más bajo, cuando han perdido toda la esperanza, cuando decían, bueno, la alianza de David va a ser lo máximo, y pocos años después la alianza de David está totalmente acabada, surgen los profetas, y los profetas que empiezan a decir que va a haber una nueva alianza. Entonces vamos a centrarnos solamente en 3 profetas, porque hay muchísimos profetas, pero vamos a centrarnos en 3 que son muy importantes. El primero, bueno, esto es lo que acabo de decir, o sea, que los profetas anuncian tiempos tormentosos a corto plazo, pero todos anuncian una nueva alianza a largo plazo. Entonces, el primero de los principales profetas es Isaías. Cada profeta trae una novedad. La novedad de Isaías es que la alianza no será un simple pacto, la alianza no será un simple juramento, la alianza va a ser una persona. Esto es una novedad absoluta, porque hasta ahora las alianzas han sido pactos. Esto es distinto, porque la alianza será una persona. Y esto lo vemos en el capítulo 42 de Isaías. Yo te he destinado para alianza del pueblo. Está hablando a una persona concreta. Esto ya nos empieza a hablar de ¿qué? De Jesucristo. ¿Y cómo será esa alianza según Isaías? Será una alianza eterna, será una alianza de paz. Luego Jeremías. ¿Cuál es la novedad de la alianza? La alianza será nueva. Isaías nos ha dicho, la alianza será una persona. Jeremías nos dice, no, esto va a ser una alianza además nueva. ¿Cómo será esta alianza? Será una alianza nueva, como acabamos de decir, y será una alianza que estará escrita en el corazón. Y además es importante porque Jeremías es el único que nos habla de una alianza nueva. Esta es la única vez en el Antiguo Testamento que se utiliza la palabra nueva para referirse a la alianza. Y luego Ezequiel nos dice otra novedad, y es que en el marco de la nueva alianza habrá un nuevo templo y habrá una nueva Jerusalén.
Eso es importante por lo que dijimos antes, porque el templo es el resumen de todas las alianzas. Entonces, si va a haber una alianza nueva, quiere decir que también va a haber un nuevo templo. ¿Y cómo será esa alianza? ¿Será una alianza de paz? ¿Será una alianza eterna? Que es lo que nos había, lo de la alianza eterna era de Isaías. David volverá a ser rey y será una alianza para siempre. Entonces, aquí tenemos dos palabras que a todos nos deben sonar mucho, porque las decimos todos los días en misa. Alianza nueva y alianza eterna. Jeremías nos dice que es nueva, Isaías nos dice que es eterna. ¿Esto qué nos suena? A la consagración, lo que decimos los sacerdotes todos los días. Sangre de la alianza nueva y eterna. Esto es lo que dice Cristo cuando consagra por primera vez y para siempre el cáliz. Y esto es lo que nos habían dicho precisamente los profetas, la alianza nueva y eterna. Y aquí llegamos, por lo tanto, al último lugar de nuestra clase. Nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero bueno, les pido un poco de paciencia, porque era difícil resumir la Biblia en 40 minutos, pero ya estamos llegando al final. Llegamos a la alianza nueva y eterna, que es la Eucaristía. ¿Qué sucede entre los profetas y Jesús? Lo que ya dije, la desesperanza. ¿Por qué? Porque no hay rey, porque no hay templo. Además, Dios ya había dicho que el rey definitivo iba a ser hijo de David. ¿Qué pasa? Que luego vienen reyes y vienen templos, pero no son hijos de David. Viene un nuevo rey, Herodes, nombrado por el Imperio Romano. Pero claro, Herodes no es judío, no es hijo de David, por lo tanto no puede ser el destinatario de las alianzas. Por lo tanto, Herodes no trae ningún tipo de esperanza. Falta el descendiente de David. Y entonces llegamos a Jesús. Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Uno podría pensar que la genealogía con la cual empieza el Evangelio de San Mateo es una cosa bonita. Pues sí, chévere saber de dónde viene Cristo, chévere saber la genealogía, chévere saber de dónde viene el Señor. No, Mateo está haciendo una cosa súper seria. Cuando Mateo dice Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, está diciendo que Cristo es el destinatario de todas las promesas, que todo aquello que había esperado el pueblo de Israel se cumple en Cristo. Decirle a un judío que esta persona es hijo de David e hijo de Abraham es decirle la cosa más fuerte que podía llegar a escuchar, porque es el resumen de todo lo que estaban esperando durante siglos. Y entonces aquí los evangelistas nos van mostrando una y otra vez esto. Vamos a hacer una relación muy rápida de Jesús y todos los personajes. San Juan, ¿cómo empieza el Génesis? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio existía el verbo. Los dos utilizan la misma expresión, en el principio y en el principio. Así empieza el Génesis y así empieza el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Qué nos está diciendo Juan? Cristo es el nuevo Adán, Cristo es el nuevo principio. Y esto es lo que nos va a decir San Pablo todo el tiempo también. Cristo es el nuevo Adán, Cristo es el nuevo principio, Cristo es el nuevo puente. Y Cristo tiene las mismas características de Adán. Cristo es hijo de Dios en primer lugar, y esto lo vemos en la Anunciación, que se lo dicen a la Virgen, en el bautismo, en la transfiguración. Cristo es rey y es hijo de David, así lo llaman continuamente los propios judíos. Por ejemplo, cuando entra a Jerusalén en el borrico, Bartimeo el ciego también lo llama hijo de David. Sacerdote, porque el propio Señor le dice a los fariseos que él es sacerdote, porque les están quejando con él por violar el sábado, y él les dice, no, yo no estoy violando el sábado, porque los sacerdotes trabajan en sábado y no pecan. Y también hay un detalle sacerdotal respecto a Cristo, que nos lo dice San Juan. Cristo tenía una túnica sin costura. Lo sabemos en el momento de la crucifixión. Y la túnica sin costura ¿qué era? Era el atuendo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote también usaba una túnica sin costura. Cristo es profeta, nos lo dice el propio Señor. Ningún profeta es bien recibido en su tierra, ningún profeta es bien recibido entre los de su casa. Estos son resúmenes de citas, porque citas para argumentar estas 5 cosas hay muchísimas más. Y finalmente Cristo es el esposo. Juan Bautista lo llama así, el propio Cristo lo llama así. Y entonces aquí retomamos el dato que habíamos dicho al principio. Así como Adán era el esposo de toda la humanidad, Cristo se convierte en el esposo de toda la humanidad. Porque ¿quién es la esposa de Cristo? La Iglesia. Y todos estamos llamados a pertenecer a la Iglesia. Por lo tanto, Cristo está llamado a ser el esposo de la Iglesia y por lo tanto el esposo de toda la humanidad. Jesús y Noé, lo mismo que Adán, es un nuevo comienzo. Cristo es el nuevo comienzo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Dios, en el principio, existía el verbo. Jesús y Abraham, pues en su simiente serán bendecidas todas las naciones. Jesús y Moisés, se podrían escribir libros enteros
sobre la relación entre Dios entre Jesús y Moisés. Pero tres muy claras son el maná, la Eucaristía, la Pascua de Moisés y la Pascua de Cristo, y la afirmación de Cristo de que viene a dar a la ley que fue recibida por Moisés, su plenitud. Y finalmente, Cristo y David, Cristo afirma que aquí hay algo más que Salomón, es decir, aquí hay alguien más que el destinatario de las promesas, yo soy el destinatario de las promesas, y aquí hay algo más que en templo. Y entonces la nueva alianza, que es la Eucaristía, tiene lugar como en dos partes, una parte en la última cena y una culminación en el Calvario. Cristo dice, la alianza en mi sangre, tomad y bebed todos de él, porque esta es la alianza en mi sangre. La nueva alianza es la Eucaristía. La Eucaristía es la nueva alianza, nueva y eterna. Así la llama el Señor. La nueva alianza es Cristo en persona. Ese puente del que hablamos al inicio, un puente indestructible, un puente eterno, un puente que ya no puede ser nunca roto, es el propio Jesucristo. Y el Calvario nos da el Espíritu Santo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque San Juan nos dice en el capítulo 19 que cuando Cristo expiró, entregó el Espíritu. Y la Iglesia siempre ha entendido que ese es un primer momento en el cual Cristo entrega el Espíritu Santo. Y esto del Espíritu Santo no es casual. ¿Por qué? Porque precisamente la presencia del Espíritu Santo es una demostración de que en Cristo se cumplen todas las alianzas. ¿Por qué? Nos lo dice Pedro en Pentecostés. En Cristo, vamos a ir en orden cronológico descendente, es decir, vamos a empezar por la alianza más reciente y vamos a terminar en la más antigua. Primero, la alianza de David. Pedro, en el discurso de Pentecostés, insiste continuamente en esta idea. La muerte y la resurrección de Cristo es el cumplimiento de la alianza davídica. Después, el Espíritu Santo es la ley en el corazón. Esto lo dicen todos los santos, empezando por San Pablo, empezando por el propio San Juan en el Evangelio. La ley de Dios la escribe el Espíritu Santo en el corazón, y esto es lo que habían anunciado los profetas. Luego, el viento y el fuego, que es lo que rodeaba a Moisés cuando recibe la alianza en el Sinaí. ¿De qué nos habla el viento y el fuego? De lo que sucedió en Pentecostés. Un viento impetuoso y unas lenguas de fuego. El Espíritu Santo, dice la Iglesia, es el que reunifica a toda la familia humana. Toda la familia humana que tiene su origen ¿en quién? En Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Y finalmente el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, que es lo que era Adán. Por lo tanto, con esto cerramos el ciclo. Hemos sido llamados desde el exilio y el Espíritu Santo es el que nos trae de vuelta al hogar paterno. El Espíritu Santo es el que nos trae de vuelta a donde pertenecíamos desde el principio, al hogar de nuestro Padre Dios, gracias a ese puente que Cristo ha vuelto a construir. Y simplemente quería traer esto porque es el resumen litúrgico de lo que he dicho, que Cristo es el puente eterno y definitivo. Cristo no solamente viene a redimirnos del pecado, Cristo viene a construir un puente mejor que nunca y sobre todo Cristo viene a hacernos hijos de Dios. Y esta frase que pongo ahí en negrita a la mitad de la pantalla es preciosa y realmente es el resumen de toda esta clase. Dios quiere amar en nosotros lo que ama en Cristo. Dios quiere ver en nosotros reflejada la vida de Cristo. Dios quiere que nosotros seamos igual que Cristo. Cristo viene a hacernos hijos de Dios. La llamada desde el exilio es la llamada a comportarnos como hijos de Dios. Esa frase es preciosa. O sea, Dios Padre manda a su Hijo y pide que se haga hombre para poder amar en nosotros lo que ama en su propio Hijo. Quiere que seamos un espejo de Dios, quiere que seamos un espejo de Cristo y viendo ese reflejo de Cristo en nosotros, amar lo mismo que ama en Él. Es una frase preciosa. Y con esto termino. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ir al último libro, el Apocalipsis. Les pido paciencia estos últimos 3 minutos, porque yo sé que me he pasado de tiempo, pero insisto en que era difícil resumir toda la Biblia en tan poco tiempo. Entonces, el Apocalipsis, que todos quizás los que han leído algún fragmento del Apocalipsis dirán que es un libro muy complicado, que hay un montón de imágenes súper raras, animales, anticristos. El Apocalipsis tiene una serie de palabras raras, pero es importantísimo que entendamos que el Apocalipsis nos habla de 2 cosas. Una, de la Santa Misa, y 2, de la Nueva Alianza. O sea, el Apocalipsis de lo que nos viene a hablar fundamentalmente es de la consumación de la alianza. El Apocalipsis es la consumación perfecta de todo lo que venimos diciendo. Y por eso pongo esta imagen, porque la consumación de la alianza será el matrimonio entre el Cordero y la Nueva Jerusalén, entre Cristo y su iglesia.
La consumación de la alianza será el matrimonio definitivo entre el Señor y su iglesia. Y esta imagen lo demuestra. Bueno, lo demuestra no, lo deja ver gráficamente. Entonces, para los que piensen que el Apocalipsis es un libro enredado, yo los invito a leer un libro que se llama La Cena del Cordero de Scott Hahn, para que entiendan que el Apocalipsis fundamentalmente nos habla de la misa, y la misa fundamentalmente nos habla de la consumación de la alianza. Entonces, en la esposa, la Nueva Jerusalén, hallamos imágenes de todas las alianzas, porque en el Apocalipsis se nos habla del árbol de la vida, que está en el paraíso del Edén, se nos habla de las 12 puertas, que llevan los nombres de las 12 tribus, que son los nietos de Abraham, ya llevamos 2 alianzas, la ciudad posee los 12 cimientos formados por 12 piedras preciosas, que era lo que Moisés usaba para confeccionar el pectoral del sumo sacerdote. Fíjense que estamos hablando todo del final del Apocalipsis, o sea, al final del Apocalipsis nos muestra el sentido del libro entero. Finalmente la ciudad recibe el nombre de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Jerusalén era el nombre de la capital de David. Y finalmente sobre los pilares de la ciudad están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles fueron los que participaron de la institución de la nueva alianza, de la Eucaristía. Entonces el Apocalipsis es un libro súper importante porque al final lo que viene a hacer es sintetizar toda la historia de la salvación. El Apocalipsis no solamente es un libro que nos habla del futuro, sino que también nos explica el pasado y también nos explica el presente. Y así, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, contiene lo mejor de cada alianza. Por eso es importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, perdón, de la iglesia, porque la iglesia es el lugar en el que Cristo quiere que se cumplan todas las alianzas. La Nueva Jerusalén es el cielo, pero también el cielo tiene lugar en la tierra. La iglesia es la ciudad de Dios. Y por lo tanto, y ahora sí para terminar, a modo de conclusión, el resumen de la Biblia es este. Jesús nos ha devuelto la relación con Dios que habíamos perdido. Jesús es ese nuevo puente. Y Jesús nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, entendemos cuál es nuestro papel. Hemos sido destinados a vivir como hijos, y somos hijos llamados del exilio. Depende de nosotros acoger esa llamada. Muchísimas gracias por la atención, y quedo atento por si hay preguntas. Abrimos entonces un pequeño espacio para preguntas. Las pueden hacer por chat. El tiempo nos dará para 3, entonces aprovechen. Miguel Ángel, no sé si comienzo a contestar las preguntas. Sí, yo creo que sería, sí, las que estén en el chat las podemos Muy bien. responder. Entonces pregunta Francisco Javier Prior Ramos que por qué ninguno de los profetas fue mujer. Muy buena pregunta. Creo que te lo tendrías que preguntar tú directamente a Dios, porque Él fue el que los eligió. Entonces, no lo sé. La respuesta es no lo sé. Creo que tampoco creo que es central, ¿no? O sea, creo que realmente, digamos, de lo que se trataba la sesión era de otra cosa, ¿no? No creo que sea eso una pregunta, digamos, crucial. Pero bueno, la realidad es que te lo tendrías que preguntar directamente tú a Dios porque Él fue el que tomó la decisión. Luego pregunta Juan Soche
que porque el Apocalipsis, si el Apocalipsis muestra un momento exacto en el tiempo o fin del mundo, o es más un continuo cierre de la alianza en nuestra muerte al volver a Dios. El Apocalipsis es un libro muy rico que habla de los tres tiempos. El Apocalipsis habla del pasado, el Apocalipsis habla del presente y el Apocalipsis habla del futuro. De hecho, Juan, gracias a tu pregunta, me acuerdo de que quería recomendar un libro, que de hecho es el libro con el cual en el cual he basado toda esta sesión, que se llama La Biblia paso a paso. La Biblia paso a paso de un biblista que se llama John Bergsma, es un profesor en Estados Unidos. Es un libro excelente, de hecho, como digo, pues ha sido la base de toda esta sesión. Entonces los invito a leer la Biblia paso a paso y ahí, Juan, entenderás mucho mejor el Apocalipsis, porque ahí, como digo, pues el autor John Bergsma explica precisamente esto que acabo de decir, que el Apocalipsis habla del pasado, del presente y del futuro. El libro es un libro riquísimo que nos habla de muchísimas cosas al mismo tiempo. Y también, como digo, pues también para entender el Apocalipsis, la cena del Cordero de Scott Hahn, porque el Apocalipsis nos habla, uno, de qué es la misa, y dos, de la nueva alianza que será consumada en las bodas del Cordero. Entonces, creo que esos dos libros pueden hacer esta clase mucho más fructífera. Scott Hahn, La cena del Cordero; John Bergsma, La Biblia paso a paso. No sé si hay más preguntas. Miguel Ángel, parece que no hay más preguntas. Hay una pregunta anónima que dice que si Jesús viene en una segunda ocasión, ¿significa que se ha roto la alianza de Cristo? Eso es una muy buena pregunta. Como ya dijimos, la alianza de Cristo es nueva y eterna. Por lo tanto, en lo que se refiere a Dios, la alianza de Cristo nunca se puede romper. Lo que sucede es que la alianza de Cristo requiere un aspecto particular. Obviamente la alianza de Cristo pues daría para dar una clase entera, pues yo tuve que dedicar solamente unos 5 o 6 minutos a hablar de Cristo. La alianza de Cristo no se rompe nunca. Lo que sucede es que la alianza de Cristo implica necesariamente que cada ser humano la abrace libremente. Por eso San Pablo tiene esa frase tan famosa: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Porque la pasión de Cristo a lo que nos conduce es a ser hijos. Y por eso esta fue la última idea de esta clase. Somos llamados desde el exilio, pero depende de cada uno de nosotros acoger esa llamada o no. El amor de Dios solamente puede ser acogido libremente. La cruz de Cristo solamente puede ser acogida libremente. Entonces, la segunda venida de Cristo no significa que la alianza se haya roto. Significa que la alianza está esperando su consumación definitiva. Y a eso se refiere el Apocalipsis. Por eso el título que pusimos al Apocalipsis fue La consumación de la alianza. La alianza de la alianza de la que se habla en el Apocalipsis no es una alianza distinta, es la consumación de la alianza de Cristo, de la única alianza. Y por eso la misa es el cielo en la tierra, porque la misa de lo que nos habla es, la misa es la actualización de la alianza definitiva de Cristo. Entonces, la pregunta anónima, yo creo que se responde fundamentalmente recordando que la alianza que se establece con Cristo requiere que cada uno de nosotros, como iglesia, como esposa de Cristo, acojamos libremente esa llamada, que está esperando ser consumada definitivamente. Otra pregunta, yo tengo otra última pregunta. Cuando hablamos de la ruptura de la alianza de David, dijimos que Salomón, aunque era hijo de David, rompe la alianza porque aunque David se equivocó, él se arrepintió. ¿Significa que los demás mediadores que rompieron la alianza no se arrepintieron? Juan, gracias por tu pregunta.
No, el motivo no es simplemente que los demás no se hayan arrepentido, todos se arrepintieron. De hecho, todos son venerados por la iglesia. Abraham es el padre de nuestra fe. Todos se arrepintieron. Sencillamente, con los demás no sucede una cosa, y es que, o sea, con los demás sucede una cosa, es que cada uno de ellos era el destinatario de la alianza. En cambio, en el caso de David, David no era el destinatario de la alianza, era su hijo. Y insistimos en esto, o sea, Abraham era el destinatario de la alianza, no era el destinatario de la alianza. Todos ellos se arrepienten y de hecho si lees la Biblia te darás cuenta de que siguen teniendo una relación con Dios de santidad. Pero entonces, en el caso de David, no solamente es decisivo el hecho de que David se haya arrepentido, esto lo dije yo de pasada porque tenía poco tiempo, pero el único motivo no es que haya arrepentido, el motivo es que el destinatario de la alianza es su hijo. Esa es una de las particularidades de la alianza de David, que el destinatario es el hijo, y el hijo rompe la alianza y la rompe para siempre, porque Salomón no se arrepiente. En cambio, Abraham, Noé, Moisés son destinatarios directos de la alianza. Y entonces la diferencia está en quién es el que recibe la alianza. En el caso de David es el hijo y por lo tanto es más decisivo lo que haga el hijo que lo que haga el propio David. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Sé que la sesión, o sea, hacer un resumen de la Biblia pues no es fácil, ¿no? Mucho menos en 40 minutos, pero pues yo quiero agradecer en nombre de todos, pues porque fue un resumen muy bueno, a mí me encantó, me dio para aclarar muchos conceptos. Y pues nada, a los asistentes pues los invito a la siguiente sesión, ¿no? Que vamos increciendo, ¿no? Es uno tras otro, entonces la siguiente sesión ya es sobre, ya hemos hablado de dónde venimos, qué es lo que Dios ha puesto para que retornemos, y la tercera sesión es, bueno, ¿y qué nos toca a nosotros poner para retornar? ¿Qué es aquello que decía el padre Luis Miguel? ¿Qué es aquello que el hombre debe responder y cómo debe responder para llegar a esa alianza, ¿no? Entonces, pues, les deseo una buena semana y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la atención.